Hola, hola mis amigos, saludos de este lado, el pastor Salomón de la Cruz. Pues aquí queremos compartir con ustedes un tema pues muy interesante. Yo sé que les puede ser de mucha productividad. Esperamos que pues todos los que se conecten y gusten participar lo hagan en este momento. Queremos hablar sobre un tema pues bíblico, basado en Juan capítulo 14, principalmente los versículos 1 al 3, pero vamos a estar teniendo también pues la presentación de los versículos hasta el versículo 11, así que yo les invito para que todos los que puedan sumarse y pues interactuar. Pues en vivo vamos a tratar de ir haciéndolo como un estudio bíblico, un poquito igual, más adentrado a lo superficialmente que a veces tenemos. Así que vamos a compartir con ustedes Juan capítulo 14, primeramente del 1 al 3, que dice la escritura, el Señor Jesucristo, de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. y en base a esa declaración de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vamos a estar haciendo reflexión sobre esta temática, que es una frase del Señor Jesucristo que ha dejado muchísimo que pensar a diferentes corrientes teológicas. El día de hoy yo quiero hacer una exégesis, es una de explicación detallada de este pasaje de Juan capítulo 14, y comenzando para que tengamos una idea de lo que es el Evangelio de Juan, porque estas palabras solo se encuentran en el Evangelio de Juan, precisamente en el tiempo que precedió a la muerte del Señor Jesucristo. El tema del Evangelio de Juan es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es en términos generales. Porque acuérdense que, por ejemplo, Mateo habla de Cristo como Rey, Marcos lo presenta como siervo, y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, pero Juan pues lo presenta como el Hijo Divino de Dios. Y su libro pues presenta las señales, las evidencias que prueban esa declaración de su deidad, de que Él es realmente el Hijo de Dios, que es una señal para Juan, que es un milagro que lleva consigo un mensaje. Los evangelios sinópticos presentan los hechos que el Señor Jesucristo realizó, pero cuando tú llegas al Evangelio de Juan lo que hace no es volver a repetir, por eso se llama, a diferencia de los evangelios sinópticos que son paralelos. Juan no es un evangelio sinóptico porque él lo que hace es interpretar el significado espiritual de cada evento, y es allá en donde agarra más fuerza las palabras del Evangelio de Juan. No niega los hechos, desde luego, pero les agrega un sentido espiritual. Y esto es algo muy interesante. Por ejemplo, en los 4 evangelios se registra el milagro de la multiplicación, pero solo Juan habla, después de ese milagro, el sermón del pan de vida. Estamos poniendo el ejemplo de cómo es que Juan lo que hace es que toma las escenas y las interpreta. Por eso es que no puede tomar la totalidad de las escenas, sino que las va seleccionando y dando interpretaciones espirituales, aplicaciones que nos sirven en la vida diaria. Los evangelios sinópticos presentan los hechos significativos de la vida del Señor Jesucristo, y el Evangelio de Juan los aplica en su interpretación espiritual. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, puede bosquejarse en 3 grandes secciones para que tengamos una idea de dónde está la porción que estamos leyendo. Estamos dándole el panorama sintético de este libro. Hay 3 grandes partes de este libro de Juan, si lo vamos a dividir, ¿no? Está 3 periodos en la vida del Señor Jesucristo. Primero está el periodo que podríamos decir de consideración. El periodo de consideración es la parte que se resume en esa frase de Juan:
aún no ha venido mi hora, dice el Señor. Aún no ha venido mi hora, se llama el periodo de consideración y abarcan los capítulos 1 al 6. Los capítulos 1 al 6 muestran que aún no ha llegado la hora del Señor. Luego viene el periodo de conflictos. Ese periodo de conflictos que abarcan del capítulo 7 al capítulo 12 se puede resumir con la frase: ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 narran eventos donde al Señor lo quieren prender, pero no pueden prenderlo porque todavía no ha llegado su hora. Ya cuando llegue el capítulo 13, desde el versículo 1 va mostrando el puente. El versículo 1 del capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Se divide la tercera sección del libro en lo que se llama el periodo del clímax. Entonces, el periodo de consideración del 1 al 6, el periodo de conflictos del 7 al 12, y ahora del capítulo 13 hasta el final del libro, que es el capítulo 20, se llama el periodo del clímax. Y abarca lo que se le conoce el día, comenzando con el día que en la tradición le llaman Jueves Santo, sería el 14 de Nisan. Si nosotros vamos a ponerlo en términos aquí occidentales, sería el día jueves, pero realmente en los términos del concepto judío ya es 14 de Nisan desde las 6 de la tarde del día anterior, que para nosotros es jueves. Desde las 6 de la tarde ya comienza el viernes para ellos. Así sería en ese sentido. Bueno, dicho esto, vamos a ver entonces, hablando de cómo está esta porción dentro de la tercera sección del libro. En este periodo del clímax se ubica nuestro pasaje que vamos a considerar. Hay definitivamente 3 clímax en este periodo de clímax. Hay 3 clímax. Primero, el clímax de preparación para la cruz, que son de los capítulos 13 hasta el 17. Luego, el clímax de incredulidad de los judíos en el capítulo 18 y 19. Luego está el clímax de la fe de los discípulos del capítulo 20. Son 3 clímax que hay, y nosotros nos vamos a concentrar en el primer clímax, que es el clímax de la preparación para la cruz, que es en ese jueves. Hay 5 capítulos del clímax de la preparación para la cruz. Es interesante porque Juan detalla ese periodo que es jueves para nosotros, ya dije, pero que es 14 ya de Nisan. Para el judío ya es viernes, y se va desde las 6 de la tarde, toda la noche, abarca el día de la crucifixión, hasta las 6 de la tarde que acaba ese 14 de Nisan, porque es el 14 en el que es muerto el Cordero Pascual, y abarca todo este periodo, y se detalla ahí Max Lucado, por ejemplo, cuando él detalla todos los eventos pasados, él dice que es la noche más larga en la vida del Señor Jesucristo, y Juan se encarga de detallar todo ese proceso que sucede en ese jueves, que se le llama Jueves Santo en la tradición, pero que es 14 de Nisan, porque recuerden que el día judío comienza en la tarde y luego el día, es decir, comienza a las 6 de la tarde. Hay en esos 5 capítulos, dentro de eso sucede en un contexto de la intimidad de Jesús con sus discípulos. Dejó a la multitud, se fue con los discípulos, y esto es algo muy interesante porque ahora nos damos cuenta que está en una intimidad cercana. Por eso la tradición le llama jueves de intimidad, ¿no? Y porque sí es cierto, hubo un momento en el que él se concentra a trabajar con los discípulos. Sus últimas palabras, aprovecha para estar con ellos todo ese periodo de tiempo, todos esos momentos juntos en esa intimidad, y que durante ese día su ministerio público lo deja a un lado y está desarrollando un ministerio particular con los discípulos, comenzando aquí en este capítulo 13 en el aposento alto, y se va a ir hasta el capítulo 16, que va a abarcar la aprehensión del Señor Jesucristo en Getsemaní. Bueno, dicho esto, estos acontecimientos, recuerden que sucedieron el 14 de Nisan. Dice el versículo 1 del capítulo 13, por ejemplo: antes de la fiesta de la Pascua, es decir, antes de que sacrifiquen al Cordero Pascual, siendo 14 de Nisan, pero todavía no es el día, sino que primero es la tarde,
en el día van a sacrificar entre las 2 tardes al Cordero Pascual, antes de la fiesta o del sacrificio del Cordero, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es algo muy interesante porque va a detallar pues prácticamente este puente que va a pasar. Organizó una última cena con ellos en la víspera de la Pascua. Se le llama la víspera de la Pascua, en el griego es paraskeue, que quiere decir viernes. Incluso en el griego actual es lo que significa. Entonces él come de esa cena pascual con los discípulos, con los 12. Escuchen bien que estoy hablando de eso porque hay una cronología dentro de esto que no es lo mismo, ya lo he explicado en otras ocasiones, que no es lo mismo la cena pascual que la cena simbólica, que generalmente se le conoce como la última cena, la cena simbólica en el cual no participó Judas. Pero aquí en esta cena pascual, la cena previa a la cena del Cordero Pascual que se come en el 15 de Nisan, que es en el reposo. Pero aquí estamos en el 14 de Nisan. Organizó esta última cena durante la cual, en esa cena de Pascua, previa a la Pascua, entró Judas, Satanás entró en Judas, en el bocado de esa cena de la Pascua, no en la Santa Cena, porque él no estuvo en la Santa Cena. El texto explica la razón de estos actos simbólicos de aquella noche, porque estaba el Señor despidiéndose. Había salido de Dios, dice el capítulo 13, versículo 3, y a Dios iba. Todo ese proceso y el capítulo 14 tenemos que tener en mente lo que estoy diciendo para que puedas entender qué estaba sucediendo. El contexto es que era una despedida. Se anunció el momento exacto de los sucesos desarrollados en el capítulo 16 que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Y en todo este proceso, el capítulo 13 va a narrar, bueno, por lo menos unas 8 o 9 cosas que pasaron en ese capítulo 13. Primero, el Señor se sienta para cenar, estando presente todos los discípulos. Luego miran sus pies y todos los pies estaban sucios. Así que Él se levanta de la mesa, va a lavarle los pies a los discípulos. Luego que le lava los pies a los discípulos, come la cena pascual, que es la previa a la comida pascual, de la comida del Cordero Pascual. Recuerden esto, esta es la del paraskeue, es decir, de la víspera de el sacrificio, la víspera de la cena pascual, que va a ser el 15 de Nisan. Este es el 14. Y entonces algo muy importante que Jesús anuncia después de la cena, anuncia la traición de Judas, y en la cena, en el bocado, entró Satanás en Judas. Después que entró Satanás en Judas, Judas se va, y cuando Judas sale, pasa algo que aquí en el capítulo 13 no aparece. El capítulo 13 de Juan no menciona la cena simbólica o la Santa Cena, pero la establece según los evangelios sinópticos, después de que anuncia la traición de Judas y Judas sale. Establece la Santa Cena sin Judas presente. Después de esa Santa Cena, cena simbólica, se despide el Señor, anuncia su muerte. Noten bien todo lo que está pasando en esa cena. O sea, la cena, pues prácticamente se volvió un trago amargo para todos al escuchar estas noticias que se estaban dando. Entrega también sus mandamientos. Aquí es interesante porque lean ustedes detalladamente el capítulo 13 y se van a dar cuenta que el Señor Jesús le entregó a ellos sus mandamientos. O sea, que estaba renovando los mandamientos, ahora ya no los mandamientos que por medio de Moisés se dio, sino que ahora los mandamientos del Señor Jesucristo son entregados aquí, porque mucha gente dice, y ustedes viven sin mandamientos. No, si tenemos el mandamiento, nos entregó un nuevo mandamiento, véanlo bien. A estos mandamientos es cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y Él los entregó en ese capítulo 13. Ustedes pueden ver que Él les entrega ese nuevo mandamiento que
hace referencia precisamente a un seguimiento de la ley de Cristo. Esto es algo muy importante entenderlo, ¿eh? Y después que le entrega sus mandamientos, anuncia la negación de Pedro. Y esto va a poner triste a los discípulos. La negación de Pedro es anunciada. Y posteriormente, en esa negación de Pedro escuche, precisamente el puente que va a seguir el capítulo 14. Si nosotros le hemos desconectado el capítulo 14, no va a tener sentido. Pero ahora tú te das cuenta por qué estaban tristes los discípulos, por qué estaba esa congoja. El líder principal, que era Pedro, después, pues prácticamente uno de los discípulos más trascendentes para ellos, pero ese líder iba a negar al Señor Jesucristo. Judas ya había salido a hacer su cometido también, y anunció que va a ser el Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores. O sea, que estas declaraciones del capítulo 14, cuando dice no se turbe su corazón, se desarrollan en medio de una despedida que inició en el aposento alto en el capítulo 13 y que va a continuar hasta el Getsemaní. Dice, voy a leer varios pasajes para que ustedes vean. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como los había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba a regresar era al Padre. Desde ahora les digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Desde ahora les digo antes que suceda. Les empezó a dar profecías en este día y se los dice antes que suceda para que se acuerden. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, ese es el versículo 33. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis. Y se está despidiendo. Escuchen esto. Le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Y también recuerden, porque ellos luego van a preguntar el camino, porque está preguntando a dónde va, y porque él se está despidiendo, y dice, si te está despidiendo, pero ¿para dónde te vas? Él les dijo, Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es un versículo también muy interesante, que sabemos que iba a tener cumplimiento en la negación de Pedro. Así que la naturaleza de este capítulo 14 es de consolación. Toda la crisis que había pasado en el capítulo 13, ahora en el capítulo 14 los estaba consolando. Era necesario por el anuncio de un traidor entre ellos. Esa consolación era necesaria por el anuncio de la caída de Pedro, a quien todos consideraban un líder, y la despedida de su maestro a causa de su muerte. Él anunció su muerte y el corazón, lógicamente, de los discípulos quedó contristado. ¿Cómo es posible que nos hable de su partida inminente si le hemos seguido fielmente y creído que Él es el Mesías, dejándonos a nosotros ante nuestros ojos sin consumar la obra de su reino que prometió? Además, nos deja solos en medio de todos estos lobos rapaces. Así que, en medio de todas esas confusiones en su cerebro, dándole vuelta, girándole el cerebro, les dio 5 razones por las cuales tenía que dejarlos ir y él mismo regresar a la casa del Padre. 5 razones por las que tenía que dejarlos e ir a la casa del Padre. Número 1, él tenía que dejarlos para ir a la casa, para preparar un lugar para ellos. Número 2, para llevarles al Padre. Número 3, para concederles el privilegio de orar, que está en los siguientes versículos, para enviar al Espíritu Santo y para darles paz, que aparece también al final del capítulo 14. Ahora, Jesús aquí les está explicando a sus discípulos que pese a los esfuerzos de sus enemigos por matarlo y todo lo que ellos habían armado para planear destruirlo, Dios iba a exaltarlo en gloria para que todos lo miraran y traería vida a otros por medio de la muerte de su Hijo. Y esto mismo dejaría
una explicación sobre el deseo ardiente de vida después de la muerte. Porque si Él se va, ¿qué va a pasar con nosotros? Y si Él va a morir también, que ha anunciado que va a morir, ¿qué va a suceder con Él? Y nosotros cuando seamos muertos también, ¿qué va a suceder? Así que Él les va a dejar esta palabra para que se afiancen en la confianza en lo que Cristo va a hacer. De modo que la porción del capítulo 14 de Juan, que estamos analizando, en los primeros 6 versículos del capítulo 14, se trata de la primera razón que el Señor les da para que Él los deje y se vaya a la casa del Padre, y así ellos puedan recibir consuelo al saber que la pérdida temporal de su presencia redundaría en ganancia para ellos. Si Él se va, entonces es porque va a ser mucho mejor para nosotros. Y así que en los primeros 11 versículos de ese capítulo 14, el Señor les habla de 5 cosas que yo es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, la confianza en el Padre. Segundo, la casa del Padre. Tercero, la partida de Jesús a la casa del Padre. Cuarto, el regreso de Jesús de la casa del Padre. Y quinto, el camino a la casa del Padre. O sea, todo este pasaje está hablando del Padre y más que nada de la casa del Padre. Así que con esto en mente entramos para que más tarde en esa misma noche de revelaciones, porque esa noche que abarca desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 hasta que es apresado en Getsemaní en el 18, abarca toda una noche de revelaciones. Como si se juntaron todas las revelaciones en esa misma noche. Jesús iba a revelar sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, con sus diversos ministerios y títulos que haría con ellos. Otro consolador, así les dijo, consejero, como maestro, para recordarles todo lo que Cristo les enseñó, como Espíritu de verdad que habitaría en los apóstoles para recibir revelación, para registrarla y luego para iluminar a los creyentes de esta época para que nosotros la entendamos, y que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en este momento, antes de revelar al Espíritu Santo, Él se muestra, y esto es importante decirlo, como el novio que va a casa del Padre a preparar lugar a la nueva comunidad a quien veía como su desposada. Esto es algo muy interesante. Como van ellos a conformar la familia de Dios por medio de la relación con el Hijo, necesitaban conocer bien a la persona del Padre y su nuevo hogar donde ellos van a vivir. Esto es lo que les revela en este capítulo 14. ¿Qué les revela? Primeramente, vamos a ver la primera parte, que es la confianza en el Padre. Dice allá, la confianza en el Padre mencionado en el pasaje cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Generalmente el término Dios se utiliza con relación al Padre cuando se va a introducir la doctrina también del Hijo. El contexto doméstico, hogareño del pasaje, se presenta desde el momento en que el Hijo habla del Padre, el cual presenta a sus discípulos como desposada, haciéndolo en términos colectivos en segunda persona del plural, vuestro Padre. Y esto es algo muy, muy interesante, porque cuando ya la relación está ahí presente, se habla de esa relación de vuestro Padre. Ustedes, en otras palabras, está diciendo el Señor, parafraseando ustedes son mi desposada, yo soy el marido, no queden tristes, si confían en mi Padre, que les ha hablado en todo el Antiguo Testamento, también confíen en la palabra que les empeño hoy. Fíjate, porque está empeñando una palabra, le empeño hoy, que luego de asegurar lugar para ustedes allá arriba, en casa de mi Padre, regresaré para llevarles conmigo, para que vivan conmigo en la casa de mi Padre. Eso es lo que les está diciendo en palabras sencillas. Toda la información que Jesús les había compartido durante la cena pascual, les había dejado un manto de depresión en esa mesa, porque ellos no entendían los propósitos de Dios, aunque se los había explicado el Señor, no, simplemente no lo asimilaban. Necesitaban reafirmar su confianza en Dios, quien es el único remedio verdadero contra la ansiedad.
cuando nuestra mente da vueltas y no entendemos qué está pasando, por qué nos sucede, cuando tenemos que sepultar a uno de nuestros familiares, cuando tenemos que despedir y no entendemos. Eso es lo que estaban viendo los discípulos en ese proceso. El corazón aquí turbado representa el espíritu humano decaído, el centro del sentimiento y hasta el centro de la fe, el foco de la vida religiosa. Estaba agitado como ondas de viento, como vientos huracanados, por lo que se describe aquí en el contexto anterior, en el capítulo 13, y ellos no buscaban cómo salir de esto. Y por eso el Señor dice, no se turbe sus corazones, el centro de todo, que no se les turbe. Y la palabra turba aquí es muy interesante, porque la palabra turba, le voy a poner un ejemplo que dice Aristófanes. En el griego, la palabra que se utiliza acá es teraceto, turbe. Indica agitación del mar embravecido. No se le pide que traten de que su corazón no se agite, sino que no permitan, no se turbe. Está diciendo, no lo permitan, ya depende de ustedes. Al mencionar el corazón, que es cardia, allá la palabra es griega, quiere que mantengan al mando, ellos se mantengan al mando, al control del centro que guía al ser humano, para evidenciar que ustedes son mis seguidores y lo pueden hacer porque yo estoy, o sea, aquí entra el dominio propio y el hecho de que una persona, cuando enfrenta esas crisis, toma el control, es una evidencia de que es un seguidor del Señor Jesucristo, porque lo puede hacer. Jesús comprende perfectamente su proceso humano de turbación, ya que él mismo había experimentado lo que es un corazón turbado en el capítulo 11. Sin embargo, los exhorta mediante una declaración de decadencia o repetición rítmica. No se turben, ni tengan miedo. O sea, es un énfasis que ahí está dando como un mandato. Pero luego les agrega, crean en Dios y crean también en mí. Porque fíjense que las turbaciones nos nublan la mente y afectan la fe. Así que cuando tú apagas eso de la turbación y te concentras a pensar como tienes que hacerlo, entonces depositas también tu fe en Dios. Crean en Dios. La palabra aquí es enfática, es un imperativo. Algunos cuestionan si es un imperativo, pero realmente es un imperativo cuando dice, crean en Dios, están mandando a creer en Dios y crean también en mí. En este sentido, fíjate que es interesante, porque para los judíos, creer en Dios, en Dios Padre, era un imperativo para ellos. Pero que alguien diga, un humano, crean en mí, o sea, es una blasfemia. Y el Señor Jesucristo está diciendo, así como ustedes tienen fe en Dios y han depositado su fe en ese Padre, crean, depositen su misma fe en mí. Esto es una cosa fuerte lo que les está diciendo. Y si bien se les había mandado a que crean a los profetas, pero no es lo mismo creer a los profetas que creer en los profetas. En el caso de Cristo no se dice que crean a Él, a sus palabras, sino que crean en Él, porque en la persona, que es la persona salvífica, que se está poniendo en la misma altura de Dios. Y es aquí donde los judíos dirían, blasfemia, porque se hace igual a Dios. Tú siendo hombre te haces igual a Dios, que tengo que creer en Dios y también tengo que creer en ti, porque eso es lo que se está diciendo allá, que Él es Dios. Y hay una cierta, aquí interesante lo que voy a comentar, hay una cierta medida de la gracia que Dios otorga al ser humano caído, porque que el ser humano es incapaz de decidirse por Dios por sí mismo, con el fin de capacitarlo para que crea. Dios preparó un elemento para que él pueda positivamente responder al evangelio, incluso hasta rechazar el evangelio, porque eso es lo que dice, cuántas veces quise juntar, le dicen a Jerusalén, a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, y tú no quisiste. O sea, no hubo esa voluntad. Así que hay un cierto elemento que Dios dotó a los seres humanos con cierta capacidad de aceptarle o rechazarle. Y cuando la persona decide, porque Dios capacitó al hombre, Dios en su gracia le dio esa capacidad para que pueda aceptar o rechazar.
porque se propuso tener comunión con los hombres para que ellos libremente decidiesen responder a su llamado universal a la salvación. Así que Dios puso en su gracia ese elemento dentro del ser humano que él puede decidir en ese sentido. Pero eso no significa que el hombre va a crear su salvación. Eso lo único que significa es que puede obedecer eso que dijo el Señor. Crean en Dios, crean, porque si no podía creer en Dios no se lo mandaría. Crean en Dios. El mismo modo que se enseña en el Antiguo Testamento que la voluntad humana fue suficientemente liberada para que pueda volver a Dios y arrepentirse y creer. En la misma forma, este versículo 1, Jesús les exhorta a creer o confiar en Él voluntariamente, lo cual es cooperar con el llamado del Espíritu Santo y no ser rebelde a la voz celestial, como dice Pablo en Hechos 26-19. Esta cooperación humana es el resultado de que Dios haya liberado, Dios dotó, por así decir, para que el hombre pueda responder de esa manera. Y esto es algo que Dios hizo, pero la salvación no es producto del creyente. El creyente lo que hace es que acepta o rechaza. El creyente acepta. La salvación no nace del hombre, viene de afuera, pero el hombre responde a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es una obra, es la mano que se extiende para recibir el regalo de Dios, que es la salvación. Entonces, interesante que lo primero que hemos visto es, en este gran pasaje, es la confianza en el Padre que está pidiendo el versículo 1. Creen en Dios, crean también en mí. Crean en Dios y crean en mí. Esa es la confianza en el Padre. Lo segundo es que aquí entramos en el versículo 2, empieza lo emocionante acá, igual, porque desde el esto es emocionante, toda la palabra es emocionante, pero este versículo 2 va a traer una revelación fuerte. El versículo 2 dice, comienza con la frase, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que quédense porque lo vamos a desglosar, esto de en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora se va a abrir el panorama a qué está haciendo referencia este pasaje. Jesús completó el alivio de la preocupación de los discípulos, pintándoles un hermoso cuadro de la vida que les aguarda después de la resurrección para evitar que se colapsaran en caos. Porque miren, cuando se habla de la vida después de la vida, por eso el materialismo es frustrante. Y por eso Nietzsche, por ejemplo, que simplemente decía la vida no tiene sentido porque era nihilista también. Y todos estos conceptos de el acabose de la vida es una vida sin esperanza. Pero cuando se habla de la vida después de la vida, se produce la esperanza. ¿Cómo les va a animar el Señor Jesucristo en medio de tanta tristeza? ¿Saben cómo? Pues hablándoles de la vida después de la vida, pero en especial de la casa del Padre. Porque si tú sabes que la vida no termina aquí, sino que hay una vida después de esta vida, pero que hay un lugar preparado para la gente preparada, entonces tu mentalidad supercambia. El salmista lo dijo así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, porque ese es Salmo 27:13. Porque imagínate, si todo lo que escuchas es lo que sucede aquí en la tierra de los murientes, o sea, te vas a frustrar. Así que el Señor lo que hace es hablarles de la tierra de los vivientes y mostrarles la esperanza que tú y yo tenemos. Con razón, el doctor R. Jameson llama a este capítulo 14 de Juan lo Santísimo, porque el evangelista, como un sacerdote, abre para nosotros la vista de ese santuario celestial y nos penetra hasta las mansiones del Padre. Esto es algo maravilloso. Jesús describe la casa del Padre como un lugar preparado, donde hay mucho lugar, donde podríamos decir al siguiente día o el día de ese mismo
sexto día viernes, ese mismo día, para nosotros es jueves, pero para ellos ya es viernes, el 14 de Nisan, en ese mismo día, al momento a las 3 de la tarde, estando agonizando el ladrón en la cruz, el Señor Jesús usaría de nuevo estas palabras que se ordenan así en el griego, en el libro de Lucas 23. Ciertamente digo a ti, hoy conmigo estarás en el paraíso. Ciertamente digo a ti, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esas palabras enfáticas en griego, o sea, declarativas, no como con una interrogante, sino que un enfático que le dijo al hombre en la cruz, al moribundo. Esta misma se las estaba diciendo a los discípulos, hablándole de la casa del Padre. Pablo afirma que tan pronto estuviera lejos del cuerpo a causa de la muerte, estaría presente con el Señor, 2 Corintios 5, 6, 9 y Filipenses 1, 23. Juan lo va a describir luego en la revelación que le daría Jesucristo mismo en el Apocalipsis, como un lugar de gozo, de adoración. Lo va a describir como un lugar de cánticos, como un lugar de comunión con el Padre, con Cristo y con otros creyentes. En Apocalipsis, ustedes pueden ver desde el capítulo 4, también el capítulo 14, el capítulo 15, va a describir lo que está sucediendo en la escena celestial. También dice Apocalipsis que es un lugar de descanso. Y cuando habla de descanso no está hablando de pereza o inactividad, sino en el sentido de satisfacción o gozo en los logros realizados, porque dice que descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. No aparece la palabra cielo aquí, pero sí dice la casa del Padre. ¿Y qué es la casa del Padre? Si no es el cielo. La casa del Padre es la nueva Jerusalén. Tampoco necesitamos especular acerca de cómo es el cielo, pero podemos definirlo así. Es el lugar donde estaremos siempre con Jesús. Aquí les habla de moradas. Una palabra solo usada aquí en el versículo 23, cuando se habla de la venida del Espíritu Santo, pero ese es otro contexto. En todo el Nuevo Testamento solamente 2 veces se usa, pero en contextos distintos, porque en uno se refiere a la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente en el versículo 3, y habla de la casa. En el versículo 3 aquí no está hablando de lo mismo, porque aquí está hablando de la casa oikía, residencia, casa, morada, familia, doméstico, la casa del Padre, a dónde regresaría Jesucristo y de dónde vendría por segunda vez. El Espíritu Santo no vendría por segunda vez. El Espíritu Santo vendría a morar en el creyente, pero no por segunda vez, sino que aquí la segunda vez, vendré otra vez, es una referencia al Señor Jesucristo. El sustantivo nomai procede de meno, morar, moradas, permanecer. Es considerado una expresión idiomática que a veces es traducido como mansiones. La Vulgata latina así lo traduce. La versión popular lo traduce como lugares. Y la NBE lo traduce como aposentos. El verbo griego meno es muy parecido y se relaciona con el término moradas, usando este último para expresar morar, morada, moras, o moraba, o morando, o mora. Así que es muy común esa forma. El término moné se usa para una morada permanente, en contraste con Hebreos 13:14. Es decir, lo que allí se está mencionando es un contraste de las moradas que no son permanentes. Aquí el término moné se usa para hablar de moradas fijas, continuas, eternas. De hecho, el verbo menó, del que se deriva, sale 11 veces en 13 versículos del capítulo 15, desde varios versículos. Es un lugar que no puede ser destruido porque es designada por un arquitecto divino, cuyo perito de arquitecto constructor es Dios, y por lo tanto
ese término morada ahí, que habla de algo permanente, es adjudicado a ese lugar si quien lo construyó no es eterno, entonces ese lugar no es eterno, pero es un lugar permanente porque fue hecho por un arquitecto divino. Es un lugar destinado eternamente para los hijos inmortales de la resurrección. Lucas 20:36 habla de que esos van a ser en las moradas eternas. Y esto es algo muy interesante. Es muy distinto a los términos traducidos como morada, relacionada con habitaciones o casas, como los sustantivos katoikes, oika, oiketerión, katoiketerión o esquene, que es también traducido como tabernáculos. Nada en Monet indica compartimientos separados en el cielo, ni siquiera lugares temporales de descanso por el camino. Solo indica que hay espacios para todos y cada uno de los salvos. El empleo del término hecho por el Señor Jesucristo en 14:3 aquí, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se ha dado diversas teorías, pero la mayoría concuerda que la idea que aquí se transmite es que el Padre provee lugar de sobra en la morada eterna. O sea, hay lugar para todos, eso es lo que está diciendo. Término que debe interpretarse basándose en el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Es en la casa de mi Padre. Ese es el sujeto de la oración, en la casa de mi Padre. Muchas moradas, si no se interpreta a la luz de en la casa de mi Padre y se interpreta aisladamente buscando otros contextos de locura, no le va a tener sentido. De lo contrario, cualquier interpretación va a ser confusa. Pero si se refiere las moradas detallando el sujeto en la casa de mi Padre, entonces adquiere sentido. Barclay, el erudito Barclay, presenta 3 sugerencias de significado de mansiones, que son las siguientes 3 sugerencias del término mansiones. Pausianas usa la palabra monai en el sentido de etapas en el camino. Usándola en el mismo sentido, significaría que el camino al cielo hay etapas, progreso y desarrollo. Orígenes lo aplica diciendo que tras la muerte se iba a un paraíso en la tierra, luego pasaba en los aires y hacía el reino celestial. O sea, lo que Pausianas dice es que monai habla de etapas, y que lo que el Señor Jesucristo, si se interpreta así como lo dice Orígenes, es que hay etapas hasta llegar al cielo. Bueno, esa es una forma de interpretar. Otra forma de interpretar el término moradas es que en la concepción judía del segundo templo existía la creencia de que hay distintos grados de recompensas en el cielo. En el mundo venidero hay muchas mansiones preparadas para los seres humanos, para los buenas mansiones, malas para los malos. Eso dice el libro de los secretos de Enoc. También Clemente de Alejandría enseñaba los grados de recompensas celestiales. De modo que para ellos el término mansiones es de acuerdo a la recompensa que vayas a recibir. Ahora, los exégetas actuales entienden que el término moradas, dice Barclay en la tercera interpretación, sencillamente está expresando que en el cielo hay sitio para todos. Que la idea de Jesús es esta: la gente puede que les cierre las puertas de sus casas, así como le cerraron al Señor Jesucristo, que no se halló lugar para ellos, pero ustedes nunca serán excluidos en el cielo. Más adelante de esta charla también vamos a hablar de la costumbre de los hacendados judíos de construir casas a sus hijos en los terrenos enormes que pertenecían a sus casas, porque se lleva a vivir a sus familias. Ahí eran familias nucleares y ahí mismo construían casas para sus hijos, para que cuando se casen los lleven a la casa del Padre. Eso es algo muy interesante y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Si Cristo hubiese permanecido en la tierra, no podría haberles preparado el hogar celestial para los suyos. En los últimos momentos del Señor, antes de morir, sentados alrededor de la mesa, hablando familiarmente entre sí, palabras llenas de pensamientos celestiales, fluyeron de sus labios las revelaciones más frescas que no conocíamos, desconocidas totalmente por los humanos. Jesús es el único que descendió del cielo. Juan 3:3, un día de eso voy a explicar este pasaje, que nadie fue al cielo sino el que descendió del cielo. Nos revela la respuesta a la antaña pregunta de Job: si el hombre
muriera, volverá a vivir, Job 14:14. Y revela que los sueños más hermosos de los humanos no son suficientes para prever la gloria del hogar eterno, donde los hijos de Dios moran eternamente. Se trata de un lugar de mansiones preparadas por la mano divina y de comunión inseparable en la presencia del Trino Dios. Las palabras acerca de la casa del Padre, aunque no lo pudieron comprender en la totalidad, fue un consuelo maravilloso ante la presencia del odio de los adversarios. La partida de su maestro, la amenaza para ellos de la inminente muerte y la tristeza, la turbación de su corazón, la desesperanza, no la captaron bien debido a todo eso que estaba en su mente. Así que en esta porción les da un mensaje revelador. El cielo es un lugar real y no mero estado de la mente. Es un lugar amante donde vive el Padre. Existen mansiones o lugares de permanencia en el hogar celestial, no un lugar transitorio o un hospedaje de paso, sino que un lugar permanente para cada uno de sus hijos. Tal como el hijo pródigo estaba muerto, perdido y lejos de la casa del Padre, pero vino al Padre. Del mismo modo, el pecador perdido, ignorante, muerto, al conocer a Cristo encuentra el camino de regreso a la casa donde la verdad es resucitado espiritualmente para ir a la casa del Padre. ¿Por medio de quién? Pues por medio del Señor Jesucristo. Si no existiera un hogar celestial en la casa del Padre, el autorizado para desmentirlo y decir no existe el cielo no es ningún teólogo acá. El que podía decir y desmentir a todos: no existe casa del Padre, no existe cielo, como algunos teólogos están saliendo a decir, es el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué dijo el Señor Jesucristo acá? Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea, ni siquiera tienen que esperar a que un teólogo venga con sus inventos de que no existe el cielo. Si no existiera cielo, y aquí la palabra es si no, eideme, quiere decir si no, que aquí hay una elipsis donde se suprime una palabra. Aquí lo que se está diciendo es, si no fuera así, os lo habría dicho. Soy el primero que se los hubiera declarado, los hubiera desmentido. O sea, lo que está diciendo el Señor es esto: yo, su maestro, su Señor, el verbo divino, la verdad y la vida, no les engañaría con tal de consolarlos. O diciéndole, no te preocupes, como a veces ya está con el Señor. El único que puede decirlo es Dios. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando habló con verdad. La seguridad de esta promesa, de este lugar, ¿sabes dónde está basado? Está basado en la veracidad de las palabras del Señor Jesucristo y su sincero afecto por nosotros. De hecho, con la frase griega que dice oti por ennomai, porque me voy, se indica el propósito de consolación de estas palabras que tanto perturbaban a Pedro: a preparar lugar para vosotros. A que está la respuesta del por qué. ¿Por qué me voy? Él fue a preparar lugar para vosotros. Ellos decían, ¿por qué tiene que irse el Señor? Bueno, ya les dio la respuesta. ¿Por qué se fue el Señor? Fue a preparar lugar para su novia. Vamos a ver el versículo 2b, la segunda parte del versículo 2, en donde dice, y si me voy, prepara un lugar para vosotros. Y si me voy, prepara un lugar para vosotros. Es el versículo 2. La partida de Jesús a la casa del Padre. Su designio de marcharse al cielo es para tomar posesión de nuestro hogar. O sea, Él se fue para poder dejar listo, preparar ese lugar y ser allí nuestro abogado. O sea, va a tomar legalmente lo que corresponde Él para compartirlo con su esposa, para asegurar nuestra posesión del título de propiedad. El cielo no podría ser lugar conveniente para que viva su esposa si antes el esposo no estuviera asegurando de que es un lugar donde él ya viene con noticias directamente de allá. La preparación del lugar va a incluir
lo que haría por ellos en la cruz con su muerte expiatoria. Es decir, que al momento de él decir, yo me voy a preparar, desde ese mismo momento que lo dijo, ya empezaba su proceso de preparación del lugar. Todos sus sufrimientos, los sacrificios que él haría, es como dice, voy a sacrificarme con tal de ponerte una casa. Lo que el Señor Jesucristo, en el proceso de ese momento de entregar su vida, todos los sufrimientos de la cruz, incluían la preparación para que tú y yo podamos tener un hogar. ¿Cómo sabemos que existe un hogar? Por los sacrificios que Él hizo para que tengamos acceso a ese hogar. O sea, la obra expiatoria, asegurándoles lugar para ellos, y luego con su ascensión, su ministerio de intercesión por cada uno de nosotros, para que cada hijo de Dios pueda estar dispuesto, o sea, tenga disponible el lugar. Así que cuando tú fallas, cuando tú atraviesas por situaciones de debilidad y decadencia, hay alguien que está intercediendo por ti para que llegues a ese lugar. Él está clamando por ti. Cuando Satanás viene a tentarte, cuando viene Satanás en contra de ti a ponerte tropiezo, hay alguien que está intercediendo por ti, que está preparando el lugar para que tú llegues a las casas del Padre. No tienes por qué quedarte en el camino, tienes que llegar. Porque todo ese sacrificio que Él hizo para que tengas ese lugar es para que tú llegues, no para que te quedes tropezado y caído en el camino. El hecho de que Él mismo prepare el lugar y no otro es un seguro cumplimiento, y que nada de lo que Él prepara es en vano. Nadie puede frustrar sus planes. Si Él preparó ese lugar, es porque ese lugar va a ser habitado. O sea, va a haber gente salva viviendo en ese lugar porque Él preparó. Él prepara el lugar, es porque no va a quedar vacío el lugar. Y también nos va a preparar a nosotros para que podamos estar en ese lugar. Así que todo ese proceso de preparación por medio del Espíritu Santo también es real. Dos costumbres a tomar en cuenta en este tema de la preparación. Miren, ¿por qué dice voy a preparar lugar? Generalmente, cuando se preparaba la Pascua, por ejemplo, siempre se enviaba por adelantado a alguien con el propósito de preparar la comida pascual. Por eso el Señor Jesucristo en esa última Pascua mandó a sus discípulos para que prepararan todo. ¿Ustedes se acuerdan? De modo que Jesús, de esa manera, es el precursor. Está preparando para que cuando lleguemos ya todo esté listo. O sea, esto es algo muy interesante. También, pongan ojo, también era costumbre que durante el desposorio el novio preparara el lugar donde vivirían los esposos, en la casa del padre del novio, luego de su presentación. En este caso sería una promesa de hogar para la desposada. Cuando lo que estaba pasando allá, escuchen esto, es una despedida de un aquí lo vamos a usar el término novio, pero en realidad es un esposo que tiene desposada a su amada. Aquí en Occidente se usa el término novio, hay un noviazgo, pero realmente ya es un desposorio, y se le trata como marido y como mujer también. Se le trata, aunque todavía hay ciertos procesos, hay tres partes, que es el desposorio, la presentación en la casa del padre, en donde ya se da la bendición del padre para ese matrimonio, y después la fiesta de las bodas. Esas tres partes de lo que compone principalmente un matrimonio. De hecho, esto que estoy diciendo es algo real. Ustedes investiguen. Aquí, por ejemplo, tengo tanto Merrill Tenney, que aquí estamos aquí en esta enciclopedia ilustrada de la Biblia. En este libro, por ejemplo, Tenney presenta algo muy interesante. Porque él detalla los procesos de lo que es el matrimonio, las tres partes que les estoy mencionando. También este librito es importante que lo tengan allá, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Cuando habla del proceso de matrimonio, miren, bueno, se los voy a poner para que ustedes vean más o menos de qué es lo que habla, porque esto se tiene que conocer. Por ejemplo, aquí vean, aquí hay uno, ve, aquí hay una parte en este título donde habla del proceso de separación, desposorio, desde muy pequeño. No solamente eso, sino que también aquí dice
que hay la dote. También se daba una dote para matrimonial. Y hay también en esa dote matrimonial, vamos a ponerle ahí, aquí hay otro, los desposorios. Miren, los desposorios. Todo esto que viene aquí sobre los desposorios. La ceremonia, porque hay desposorios y también hay ceremonias de los desposorios, y hay esto que se llama ceremonia de los desposorios. Eso es algo muy interesante. Vestido del novio y de la novia, está acá igual, ¿ve? Hay vestido del novio y de la novia, que por ejemplo el trabajo de la novia era preparar su vestido. Eso es algo muy interesante. Hasta desde el momento en que está desposada y ya tiene edad para casarse, empieza a preparar su vestido. Porque en cualquier momento que el novio venga, ella tiene que tener listo su vestido. Es algo muy interesante. Y también otra de las costumbres que aquí hay es la procesión matrimonial. El novio va a traer a la novia. Fíjense, el novio va a traer a la novia. El novio va a traer a la novia. Esa es una y luego cuando la trae para llevarla a la casa del padre, hay una procesión matrimonial. Procesión matrimonial que también aparece. Estas son costumbres. Y fíjense, y hay esto que si no conoces esto, no vas a darte cuenta qué es lo que está pasando. Que dice acá, arribo a la casa del novio. O sea, ¿por qué? Porque tiene que, según la costumbre, vamos a poner un poquito de luz para que tengamos por allá. Muy bien, ahora sí. Según la costumbre, en este libro de usos y costumbres que aquí ustedes tienen, pueden tenerlo allá, usos y costumbres. Y eso es que no les estoy presentando a Alfred Edersheim y otros que son expertos en costumbres de Medio Oriente. Miren, pero aquí lo que se está hablando, hay 3 fases que son desposorio, presentación y fiesta de boda. Hay otras costumbres que son variables, como son aparte la dote matrimonial, que es un pago. Y el Señor Jesucristo hizo el pago, ya dio la dote matrimonial. Está desposada la iglesia. De ahí el novio se viste con trajes hasta reales, el novio, es interesante eso. Pero la novia empieza a preparar sus vestidos. Hay también el tema del amigo del novio. Hay el tema de la procesión matrimonial, que es el novio viene a buscar a la novia. Y aquí es donde utiliza, escuchen bien esto, donde Jerónimo en la Vulgata latina utiliza la palabra rapriori como una de las costumbres judías, que era ir y traer a la novia. Ese traer a la novia se llamaba rapriori. Allá en las costumbres en el norte de África había un grupo de judíos y usó la palabra esta para referirse a esa procesión nupcial que aquí precisamente aparece, y que es aquí en esa procesión nupcial donde el novio va por la novia y la lleva a la casa del padre, en donde va a recibir la bendición del padre del novio, y ahí comienza pues prácticamente para que conozca dónde va a vivir, y después de recibir la bendición ya se va a la casa que el novio le preparó en la casa misma del padre, porque eran familias nucleares. Así que esto es algo muy interesante que sería bueno que investiguen y vean cómo calza completamente esta escena de Juan capítulo 14. Era costumbre de los grandes señores de familias nucleares que dejen construir en sus casas, en sus mismos terrenos, para que vivan sus hijos en familia en la casa del padre. De hecho, por eso los nietos, familiares y hasta los criados que nacían allá se les llamaba hijos, porque pertenecían a la misma casa, eran hijos de ese mismo padre de familia que estaba. Por eso hay padres de familia que podrían tener hasta 300 hijos. ¿Por qué? Porque son todos los nacidos bajo su techo, eran sus hijos, así considerados. Muy bien, vamos a ver el versículo 3b, donde se habla de el regreso de la casa del padre. La declaración de Jesús que dice, vendré otra vez, es decir, nuevamente vengo. Nuevamente vengo. La palabra que es literalmente cuando dice vendré otra vez es nuevamente vengo.
Por eso es que no podría llamarse a la venida del Espíritu Santo o el Padre morando en el creyente esta segunda venida, porque no puede decir que el Espíritu Santo nuevamente viene en el corazón de los creyentes, o que el Padre nuevamente venga, porque aquí es el fundamento de la doctrina suya sobre la segunda venida, está en este versículo. El término que no está mencionado en el Nuevo Testamento, el término segunda venida, pero lo más cercano es que aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, y está en Hebreos 9:28. Pero aquí la referencia es la frase otra vez o nuevamente, en el griego es palín, es nuevamente, presente futurista en voz media, ya referirse que ya había hecho su primera venida. Eso es lo que se está refiriendo. La venida aquí entonces, cuando dice vendré otra vez, está diciendo ya hice una primera venida para salvarles, vine como cordero, vine a morir, pero va a haber una segunda, vendré otra vez. Luego de lo cual se fue, luego de la primera venida, se fue a la casa del Padre a preparar lugar para luego regresar. Es una clara promesa definitiva de la segunda venida de Cristo, y aquí es erchomai, que es sinónimo de parusía. Aquí vamos a ver, dice la hermana Caritina, saludos hermana Caritina, hasta Cancún. Y bueno, pues estamos estudiando Juan 14 de una manera detallada, porque estamos haciendo un exégesis de Juan 14 para que vayamos captando bien el sentido. Aquí entonces no se trata ni cuando dice vendré otra vez, no se trata ni de la muerte del creyente, no se trata ni de la venida del Espíritu Santo para morar con ellos, no se trata de Pentecostés, ni de la morada del Padre en los creyentes, sino del regreso personal, la parusía de Cristo con relación a la iglesia. Aunque el término parusía no está, pero erchomai es un sinónimo de la segunda venida del término parusía. Y esta parusía es no con relación al mundo, sino con relación a su iglesia, es decir, a su novia, a los creyentes. A ellos les está diciendo vendré otra vez, porque no se puede decir que el Padre o el Espíritu Santo nuevamente vendrían o vendrían de nuevo, ya que no habrían tenido una primera venida el Padre ni el Espíritu Santo, sino solo se está hablando aquí de la persona del Hijo, que podría regresar por segunda vez sin relación al pecado, como dice Hebreos 9:28 que ya vimos. Esta segunda venida es una referencia que múltiples de veces se habla de lo mismo, advirtiendo que antes de la instalación del reino mesiánico debería de ser rechazado, padecer y ser rechazado por su generación, luego ascender a los cielos para ocupar trono allí en ese paraíso, en ese país lejano, ocupar trono, y luego del cual vendría por segunda vez a la tierra, ahora sí, como rey. Esto está claramente mencionado en las Sagradas Escrituras. El tiempo que duraría no lo dijo con exactitud. ¿Para qué? Pues con el fin de evitar hacer mínimo los peligros de su tardanza para los creyentes. De hecho, está incluso prohibido toda cronomanía, es decir, toda fijación de fechas para su venida, indicando que mientras estaba sobre la tierra, el momento de su regreso solo lo conocía el Padre, con el fin de que siempre estemos listos y consideremos su regreso como inminente. Aquí esto es algo muy importante, que es la doctrina de la inminencia. Aunque su venida sería súbita e inesperada para los incrédulos, sorprendiéndoles en el día del Señor como ladrón en la noche, para los creyentes que están velando, orando y trabajando en la tarea encomendada, no les tomaría por sorpresa. Por eso es que nosotros no tenemos, para nosotros no viene como ladrón. Para la iglesia no viene como ladrón. Eso es para los incrédulos. Él no viene para la iglesia como ladrón. Él viene como el novio a buscar a la novia, como es lo que estamos viendo en Juan 14. Como el movimiento de los suyos, su novia, no es del cielo a la tierra, sino de la tierra al cielo. Ese es el movimiento de la novia. La novia va a ir
a la casa del Padre. No viene de la casa del Padre todavía. Es claro entonces que aquí se trata del harpazo. Se trata del arrebatamiento. Es la parusia, el harpazo de la parusia y no la epifanía de la parusia. Hay una epifanía, pero sucede en Apocalipsis 18, cuando ya su esposa se le ha concedido vestida lino limpio y resplandeciente, ya glorificada, y viene de la casa del Padre allá. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a que viene a buscar a su esposa para llevarla a la casa del Padre. Aunque aquí no aparece la palabra rapto, harpazo, sí hay una descripción muy gráfica de este hecho. Y es que una de las varias alusiones directas que hay del arrebatamiento es al igual que Lucas, el boca del Señor Jesucristo, porque hay otras que son indirectas, pero esta y la de Lucas son directas. Donde el Señor Jesucristo habla directamente de este tema y lo está haciendo, escuchen esto, en su oficio de profeta revelador de los misterios, en ese jueves de intimidad, en ese 14 de Nisan, revelándole los propósitos de Dios, de que va a venir por su novia, antes de ser entregado en un discurso largo y bellísimo, que Juan es el único que recoge y nos los da a conocer aquí. Esta revelación fue una noche de profecías, sí, muchas de las cuales se cumplieron esa misma noche, como dijo, uno de ustedes me va a entregar, esa misma noche se cumplió, y otros se van a cumplir durante el periodo de su ausencia, y otras se van a cumplir hasta que Él regrese, como esta que dice, volveré y os tomaré a mí mismo. Es una de las profecías que dio el Señor Jesucristo, que aún aguardan su cumplimiento, y es inminente su cumplimiento. Hubo algunas profecías tristes esa noche, la profecía de la caída de Pedro, pero esta profecía es la más consoladora, es la esperanza bienaventurada. Así que estamos ante algo hermoso. Aquí tenemos varios hermanos que están viendo. Saludos aquí desde Cozumel. Josh Tamay dice, saludos hermanos, estamos listos. Heidi y yo, gloria a Dios. Te mando saludos hasta Campeche, Josh. Espero que estas palabras, escúchelo, reciba ánimo para ti, para tu familia. Van a ser alimento para ti, Josh. Y hay otros hermanos que nos están viendo por allá. Vamos a seguir describiendo. Estoy en la frase, os tomaré a mí mismo. Y disculpen que a mí me emociona esto, hablar del rapto para mí es lo más emocionante. Por eso es que me frustra cuando creyentes salen a hablar en contra del rapto, porque veo que no conocen nada de la Biblia. La frase os tomaré a mí mismo en el griego es kai paralemsomai, humas pros emauton, y se traduce literalmente así: yo os tomaré juntamente para a mi propio hogar. Yo os tomaré juntamente para a mi propio hogar. Esto le da un sentido doméstico a esta escena. Es decir, no está hablando de juicio. Está hablando el novio empeñando su palabra a su novia, que lo va a llevar a la casa de su padre. Y el sentido doméstico que se usa cuando dice para tomar para uno mismo, para lambano, os tomaré a mí mismo. Ahí la palabra para lambano es muy importante y se usa en Mateo 1:20 y en 1:24 para ese momento cuando José se le aparece el ángel. María estaba desposada con José, pero resulta que salió embarazada. Y el ángel viene y le dice, el Señor te dice, no temas en tomar por mujer a María, porque ya estaba desposada, ahora necesitaba tomarla. Y luego el versículo 24 dice, y fue y tomó a María por su mujer. Esa es la palabra, la misma que aparece aquí. Os tomaré a mí mismo, es la palabra lambano. Por eso le estoy diciendo que toda esta escena es una escena doméstica, donde el novio viene a buscar a la novia. Y en ese sentido, os tomaré a mí mismo. Aquí la palabra que está utilizándose es que es un novio que va a tomar a la novia. Y es por eso que, yo les decía hace unos momentos, es por eso que Jerónimo en su Vulgata utiliza la palabra rapriori.
siguiendo las costumbres judías del tomar a la novia. Es esta parte, esta costumbre, cuando el novio va a la casa de la novia, la toma, la lleva a la casa del padre y la presenta ante el padre los bendice y entonces ya comienzan el matrimonio. La idea es aquí lo que va a suceder en la presentación personal, en la parusia. Esto, es decir, aquí no se trata de algo espiritual, de la venida espiritual de Cristo. Se trata de algo personal. Vendré otra vez, así como yo estoy delante de ustedes físicamente, dice el Señor. Yo me voy a ir a la casa del Padre. Voy a regresar. Por eso es parusia, porque es presencia, en presencia física, que es lo que está sucediendo allá. Claro, puede tener algún sentido secundario. Alguien diga, sí, pero también Él viene y nos consuela espiritual. Todo lo que espiritualmente quieras aplicárselo, está bien. Pero no le puedes quitar el primer sentido de esa palabra, que es literal. Él viene para su iglesia. Esta es la venida para su iglesia, no es la venida para el mundo, porque aquí no se habla de juicio, no se habla como ladrón en la noche aquí. Aquí se habla como novio o como es. La palabra correcta es el esposo que viene por su esposa, porque el noviazgo no existe en el concepto de Medio Oriente. Ya les mostré las costumbres judías en varios libros de costumbres y les recomiendo para que sigan estudiándolo. Pero esto es cumplido para los creyentes que mueren antes de la segunda venida también. Cuando ellos mueren, entran en ese reposo, pero luego va a venir a buscar a los que estén vivos y va a traer a esos muertos también. Ya lo va a explicar más adelante. Revela claramente el jarpazo de esa parusia o de esa venida. ¿Por qué? Ya que en otra ocasión, en su discurso sobre la venida del reino en el capítulo 17 de Lucas, habló del ser tomado para lambanenai, que es la misma palabra que aquí, el mismo origen para lambano, llevado consigo, cuando habla de uno será tomado y otro será dejado. Cuando lo dice en Lucas, no en Mateo, porque Mateo tiene otro contexto, pero en Lucas, cuando se habla de dejado y llevado, de hecho la palabra dejado es afietai, que es dejado atrás para enfrentar la ira y los juicios. Pero cuando se habla de paralambano, llevado, la idea es que en cualquier momento, en ocupaciones normales, de pronto viene una separación del que es llevado con Jesús a la casa del Padre y para estar para siempre con el Señor, que es lo que menciona 1 Tesalonicenses 4:17, y aquí lo dice, os tomaré a mí mismo. Es esta misma voz, esa misma palabra, y porque algunos quieren que aparece la palabra jarpazo, pero no necesita aparecer la palabra jarpazo. Mientras aparece un sinónimo que es paralambano, está hablando de lo mismo, de ese momento del tomar, porque aquí lo está describiendo en términos domésticos. Un esposo que viene a buscar a su esposa para llevarlo a la casa del Padre y se haga la ceremonia de presentación ante el Padre. El Señor no detalla este tema en este momento cuando Él dice, vendré otra vez. Él solo dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué no lo detalla? Porque hay otros temas que iba a hablarle. Porque en ese momento ellos no estaban entendiendo del todo. Por eso dijo que luego les iba a enviar al Espíritu Santo, quien les enseñaría todas las cosas. Él dijo, por ejemplo, en Juan 16:12, mismo en ese mismo discurso, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no lo podéis sobrellevar. ¿Se dan cuenta por qué no se habló del rapto? Todavía había otras cosas, iba a venir revelación, pero les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, lo que les falta de conocimiento, les enseñaría con detalles todas las cosas. Juan 16:13. El espíritu que recibió el apóstol Pablo para detallarlo es ese espíritu que les prometió en Juan 16:13. Y en Hechos 9:17 dice que recibió revelación. En 1 Corintios 2:7-9, le detallaron cómo es cosa que ojo no vio y oído no oyó. En 2 Corintios 12:1-4 dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y vivo, muerto, no lo sé,
pero él fue trasladado y vi cosas inefables. Fue llevado hasta el paraíso de Dios. A ese cielo de Dios fue llevado. Al que estaba refiriéndose el Señor Jesucristo, que dijo, os tomaré a mí mismo a la casa del Padre. Es a ese mismo que vio Juan cuando mira lo que estaba pasando en la ciudad cuadrada, la Nueva Jerusalén. Es este mismo que Pablo le revelaron como misterio, y en especial en este capítulo 14 de Juan lo detalla, y en 1 Tesalonicenses 4 también lo detalla. De hecho, voy a hablar de 1 Tesalonicenses, le voy a decir por qué. Muchos no se han dado cuenta que 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 está detallando Juan 14, que es lo que dijo el Señor, que cuando venga el Espíritu de verdad, les iba a revelar todos estos misterios. Y Pablo lo dijo, que recibió estos misterios por palabra del Señor. Digo esto en palabra del Señor, que no todos dormiremos. Juan 16, 13 lo dijo. Dijo, cuando venga el Espíritu os enseñará cosas. Y ese Espíritu vino sobre Pablo. Y Pablo empieza a describir esto. Pablo dice, para recibir al Señor, en 1 Tesalonicenses 4, 17. Se trata de la reunión con el Señor que está hablando aquí, que está hablando este pasaje. De este tomar a sí mismo que habló el Señor Jesucristo. Está hablando en Juan 14, lo mismo que en 1 Tesalonicenses, para recibir al Señor en el aire. Apantesis. Y ese término apantesis aquí no es un término técnico militar aquí. Lo está usando como un técnico común, casero, para recibir al esposo, la esposa con el esposo. Lo está recibiendo y lo va a acompañar a la casa del Padre. Eso es lo que está pasando allá. Así que el tomar a sí mismo que habla en Juan 14, para donde Él esté, nosotros estemos. Para los que se requiere una transformación del cuerpo, que es donde va a cambiar toda el sentido. Y escoltar ambos a la presencia de Dios. Algunos dicen que apantesis era un término técnico para recibir a un militar y luego regresar de nuevo, pero aquí no se está usando técnicamente, aquí se está usando caseramente. A este argumento dice, se le puede dar peso. La palabra no tiene por qué tener ese significado técnico, dice Douglas Moe. Ni es seguro que el regreso al punto de origen deba ser de inmediato. Más bien se refiere al encuentro del novio con la novia en las costumbres judías para llevarlos a la casa del Padre, y en ese sentido su relación es con Juan 14, 1 al 3. O sea, 1 Tesalonicenses, según muchos estudiosos dicen que es la comparativa. Incluso Tim LaHaye en su libro de la Biblia profética hace un cuadro que a mí me gustó, de hecho lo tengo acá, el cuadro, lo que hace tomado de las similitudes de J.B. Smith, quien señala las similitudes lingüísticas. Por ejemplo, ponemos un cuadro aquí, Juan 14, y a 1 Tesalonicenses 4 en el otro. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, en el versículo 1. 1 Tesalonicenses dice, no os entristezcáis, dice en el versículo 3. Está hablando de lo mismo, tristeza en el corazón. Juan 14 dice, creer en Dios, crees en Dios en mí. En 1 Tesalonicenses 4 dice, en versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Vean la misma palabra, creer. Juan 14 habla del Dios el Padre y yo. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando de los dos. Y en 1 Tesalonicenses 4:14 dice, Dios traerá con Jesús. Fíjense, ahí vienen también las dos personas. Y en Juan 14 dice, vendré otra vez. El versículo 2, hubiera dicho, yo os lo hubiera dicho. Y en 1 Tesalonicenses Pablo dice, os decimos esto en palabra del Señor. Fíjense, las mismas paralelos lingüísticos. En Juan 14 dice, vendré otra vez. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice, la venida del Señor, dice el versículo 15. En Juan 14 dice, os tomaré, en el versículo 3. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice, seremos arrebatados. Es el mismo escenario. Juan 14 dice, así mismo, os tomaré a mí mismo. En 1 Tesalonicenses 4 dice, para recibir al Señor en el aire. O sea, está hablando de lo mismo.
Juan 14 dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No se dan cuenta que es lo mismo? Jesús comparó sus palabras en Juan 14:1 para que el corazón de sus seguidores no se turbe. Compartió esas palabras. Del mismo modo, Pablo comparte la información de Tesalonicenses para minimizar el dolor y ánimo de sus muertos. En ambos pasajes, Jesús desciende del cielo. En ambos pasajes, les promete a los creyentes llevárselos con él. Y en ambos pasajes, se dice que los creyentes siempre estarán con el Señor. Así que 1 Tesalonicenses 4 y Juan 14 son paralelos. Estas similitudes dejan claro que ambos pasajes se refieren al mismo evento, el rapto de la iglesia para ser llevada al cielo, el cual, según la evidencia escritural, revela que tiene lugar antes del periodo de la gran tribulación. Pero si se compara la segunda venida o la epifanía, su regreso glorioso, con 1 Tesalonicenses o Juan 14, no hay ningún paralelo con ellos. Véanlo, compárenlo con Mateo 24 o con Apocalipsis 19, no hay paralelo. ¿Para qué un rapto? Aquí dice, para que el esposo lleve a su esposa a la casa del Padre, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Aún estando en la tierra, Él estaba en el cielo con unión sustancial con el Padre. Pero esta idea de regreso, para llevar a su esposa, y de aquí, como se menciona, está refiriéndose a Jesucristo hombre, no al Padre ni al Espíritu Santo, en tiempo presente, listo para salir del mundo ya mientras lo está hablando, al cual él se considera fuera, pero que va a empezar a pagar el costo de la preparación de la casa de la novia para que la lleve a la casa del Padre. La paráfrasis de esta última frase diría así del versículo 3: donde yo estaré en breve para siempre, allí estarán también ustedes para siempre en breve. No solo como espectadores de la gloria celestial, sino como participantes de ella. Yo mismo me encargaré de esto. Voy a preparar todo para que tú puedas llegar a ese lugar. Eso es lo que te está diciendo. O sea, ¿no te emociona? Yo la verdad quedo súper emocionado con estas palabras del Señor. Y por último, para cerrar, vamos a hablar del camino a la casa del Padre. Versículos 4 al 11. Escuchen eso. Hay tres personajes que aparecen aquí. Esos tres personajes a los cuales el Señor le responde sus preguntas para enseñarnos también a nosotros. Vamos a aprender de ellos. Pedro, Tomás y Felipe. Voy a repetirlo. Pedro, Tomás y Felipe es en el mismo orden. Pedro, recuerden que había de alguna manera estado triste porque le anunciaron que va a caer en negaciones. Luego encontramos a Tomás, que era siempre el que cuestionaba, el materialista, por así decir, y Felipe, el que siempre quería ver. Vamos a ver estos tres personajes. Se esperaba que que los discípulos, entre ellos los más destacados, conocidos, Pedro, Tomás, Felipe, se esperaba que ellos tuvieran más fe que el ciego que fue sanado, tuvieran más fe que Marta. Pero Jesús fue paciente con ellos, aunque ellos no demostraron esa fe. Quiero decirles esto. Primero Pedro le dijo, ¿a dónde vas? En Juan 13:36 le dijo Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor ha contestado correctamente. En los versículos 5 al 7, en los versículos 1 al 3, le ha contestado a Pedro con la pregunta, ¿a dónde vas? Le contesta a Pedro y a todos nosotros. La pregunta de Pedro, el Señor ha enseñado sobre dónde va. Va a la casa del Padre. Deja claro también que Él es el camino para que los discípulos también puedan llegar a ese lugar. En el versículo 4 lo enseña. Eso es algo que Él mismo lo reveló. Ya saben de la mansión y el camino para llegar a la casa del Padre. A la perplejidad del apóstol Pedro, entonces, ¿a dónde vas? La clara respuesta del Señor fue a la casa del Padre, y ahora les indica cómo pueden también ir ahí
si saben el camino. Ustedes saben el camino. ¿Y quién es el camino? Está delante de ellos. Entonces Tomás ahora entra en escena y la pregunta de Pedro que fue respondida, Señor, ¿a dónde vas? Ya se la respondieron. Ahora Tomás pregunta, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Nosotros, tú dices que sabemos lo mismo, pero ¿cuál es el camino? Ahora Tomás, que es portavoz del concepto materialista, dice, ¿cómo? Porque él a lo mejor estaba pensando en su mente, ¿en qué lugar va a ir de aquí? ¿En qué ciudad se va a alojar? ¿Dónde? Él estaba pensando en un lugar específico aquí sobre la tierra, pero no entendió. ¿Y cómo podemos llegar? ¿Cuál es el camino? No sabemos cómo vamos a alcanzar a llegarte. ¿Cómo podemos llegar a ese hogar que estás hablando? Ahora les va a enseñar que solo una vida entregada a Él puede llevarles a la casa del Padre. No hay otra forma. Tomás desconoce esto. Dos cosas. Tomás desconoce dónde va el Señor y desconoce el camino. La meta y el camino. Jesús ya había respondido a dónde va la meta. Por eso ahora se concentra a hablarles del camino y dice, ¿sabes qué? El camino no es una forma de religión, no es una práctica de bondad definida. El camino es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces empieza a dar ese acercamiento, diciéndole, van a conocer al Padre. Y desde ahora conocerán que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Está hablándole de un conocimiento de mi Padre. Hablando de esa naturaleza divina que posee el Señor Jesucristo. De esa filiación divina como el único Hijo de Dios. Y entonces, cuando menciona al Padre nuevamente, ahora Felipe habla. Ya habló Pedro diciendo, ¿a dónde vas? Ya habló Tomás diciendo, ¿y cuál es el camino? Y ahora Felipe dice, muéstranos al Padre. Qué interesante. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conoces. Eso es algo muy triste, mis hermanos. El asistir a una congregación y no conocer al verdadero Dios. 3 años y medio el Señor los ha discipulado y no ha conocido por medio de sus obras que este no es un hombre cualquiera, que lleva la misma naturaleza de Dios, que es el Salvador. Por eso es con razón que es el Salvador, porque ¿cómo va a ser tu Salvador un ser humano? No puede ser una simple criatura. Eso sería paganismo, idolatría, dándole culto a la criatura y no al Creador. Tendría que ser el mismo Dios, el Salvador, para que sea aquel que salve nuestras almas. Y es ahí donde el Señor se presenta como aquel que está en el Padre y el Padre en él, la procedencia del Hijo y la procedencia del Padre. El Padre procede del Hijo, el Hijo procede del Padre, y esta procedencia está allá firmemente arraigada, como diciendo, somos la misma esencia, llevamos los mismos atributos, aunque somos diversas personas. El Padre y yo, uno somos. Porque las obras del Padre yo también las hago. Así que esto fue una manifestación, otra revelación que ellos no entendían sobre la relación filial única entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre y su procedencia. Es algo que ellos apenas están entendiendo y que no lo entienden en cabalidad hasta que resucita el Señor, y entonces dejan de verle como un simple maestro, como un simple ser humano, y entienden lo que las profecías anunciaban de ese Mesías, que tenía que ser Jehová mismo el que estaría presente. Dijo Jehová a mi Jehová, siéntate a mi diestra. O sea, que es el mismo Jehová, que lleva el mismo título de Dios, lleva el mismo título del Señor, pero que con su resurrección. Por eso Pablo luego iba a decir, si algunos de nosotros conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora, después de su resurrección, ya le vieron como ese Hijo de Dios que viene a buscar a su pueblo. En conclusión, para ir terminando, cerramos pues. Hemos visto que esta escena es una escena doméstica. ¿Por qué? Porque están en una comida familiar doméstica. Los términos son muy cercanos. Jesús le habla de yo y vosotros con una intimidad. Se habla de una despedida.
se habla de la casa del Padre, se habla de preparar lugar, se habla de gente preparada, del mismo modo que se prepara una novia cuando prepara su vestido. Se habla de venir a buscar a esa esposa, se habla de llevarla a la casa del Padre y se implica que hay que estar esperando a ese novio. ¿Cuántos de los que están aquí escuchando están esperando a ese novio? Que eso es lo principal en todo eso. Creo que esta es una hermosa enseñanza y espero que sea de bendición. Si hay alguna pregunta, aquí pueden comentar. Dice, Maranata, Cristo viene, dice Emilio Ewan Momay. Le mando un abrazo, pastor Emilio. Cristo viene, dice desde Campeche, mira qué hermoso, pastor. Te mando un abrazo, un pastor muy querido por este servidor, muy apreciado. Y pues le mando un abrazo aquí desde Cozumel, pastor. Esperamos que todas estas enseñanzas sean de grande bendición para sus vidas. Y si hay alguna persona que quiere comentar algo más, pues vamos a ir cerrando, porque este es un tiempo muy especial. Alargamos un poquito porque queríamos detallar esta temática. Pueden comentar y también hacer preguntas al respecto. Así que, bueno, pues si no lo hay, pues ya estamos dando por terminado esta transmisión. Pero si lo hubiera, pues con todo gusto podemos ir comentando. Esta es una de los textos, no el único texto en el que el Señor Jesucristo ha hablado sobre el tema del rapto de la iglesia, su venida por su iglesia. Y en se detalla lo mismo que en Tesalonicenses, una escena donde el esposo viene a buscar a la esposa para llevarla a la casa de su padre, que va a ser su morada eterna. Así que, bueno, pues con eso damos por terminado. Si no hay ninguna pregunta o participación más, con eso terminamos. Un abrazo para todos. Desde Cozumel, aquí el pastor Salomón de la Cruz, para todos ustedes. Saludos.